Y bueno, la idea de platicarles el día de hoy un poco es qué es lo que estamos viendo. Ayer hablábamos un poquito de datos, ¿no? Y cómo los datos pueden ayudar a la gestión de sus departamentos y hacer un mejor enfoque en ese sentido. Tengo una reflexión medio dulce y amarga de lo que ha pasado en los últimos 2 días. Ayer hablaban de la importancia de la persona y centrarse en la persona, y como que hace ratitos sentí más cómo se defienden de la persona, ¿no? Es interesante, porque a veces pensamos que queremos al mejor colaborador y cuando lo tenemos nos preocupamos que en el momento de perdernos no afecte tanto a la organización. Ayer platicábamos Raúl, Fernando y Miguel Ángel ahí en un café justo de qué pasa con la persona cuando deja la organización, ¿sigue siendo tu responsabilidad o no? Y creo que el sentido estricto tiene que ver con las personas, nada más. Y el famoso principio de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Nosotros en Coursera, bueno, yo llevo en el mercado educativo 25 años, a veces como docente, director de áreas de innovación, gestión de personal, etcétera. Y después me pasé al mundo corporativo, trabajando para Apple y luego ahora para Coursera. Y la verdad me doy cuenta que sí son mundos medio distintos y medio desconectados. Una política interesante, por ejemplo, cuando me contrataron en Apple, bueno, 2, no hice ningún psicométrico, ningún perfilamiento, todo fueron entrevistas con personas que iban a trabajar conmigo o que iban a ser mis managers o que iban a ser mis subordinados. Y era más de feeling, qué tanto conectaba yo con esas personas y qué tanto conectaban ellos conmigo. Y algo que me sorprendió, me pidieron algo muy importante cuando me pidieron mandar mi currículum, que no tuviera foto, para que no generara una tendencia. Y sí, hay empresas en ambas, tanto en Coursera como en Apple, hay una mundial que se llama Background Check, que sí se dedica a que la compañía no quede como el investigador malo, sino que estas compañías hacen toda una investigación de que lo que dices en tu currículum es cierto, que has trabajado en ciertas áreas, que otras personas pueden validar lo que dices que haces, etcétera, etcétera. Y más bien estas áreas de reclutamiento se encargan de asegurarse que tu ingreso a la corporación sea el que tú esperas, que sea una experiencia que ames. Y ahorita me vino a la mente que están hablando de la legislación de los días de vacaciones y los reportes y las ausencias y También me vino a la cabeza, por ejemplo, en Coursera tenemos una política de vacaciones no limitadas. Y genera un efecto distinto. ¿Yo puedo tomar 300 días de vacaciones? Sí. ¿Tengo que reportárselos a alguien? No. Solo tengo que en mi calendario de actividades poner que ese día no recibo juntas, ni llamadas, ni nada por el estilo. ¿Saben cuántos días he tomado de vacaciones? 5. Pero la empresa dice, perdóname, yo creé la política a tu favor. Si tú no quieres utilizarla, es otro tema. No me tienes que dar un oficio, no me tienes que dar pruebas, ¿Quieres tomarlas? Tómalas. Pero ¿qué crees? Esta empresa está constituida por objetivos, por indicadores. Y tú trimestralmente que cubrir esos objetivos, esos indicadores. Esa es tu responsabilidad. Si no lo haces, entonces nos sentaremos a platicar cómo te ayudamos. Y si no es la corporación que tú esperas, entonces me encargaré de ayudarte a que encuentres una en donde sí te sientas cómodo. Ahí es donde están basadas ahorita las compañías, las globales, los gigantes, las multibillionary business, las que todos respetamos y queremos ser. Ahora, ¿en qué se apoyan? Pues se apoyan mucho en entender qué es lo que está buscando las personas. Y de entrada, pues me gustaría, obviamente, como siempre, romper el protocolo. Me choca subirme a los escenarios así.
No sé si sepan pedagógicamente cómo se llama esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Se llama cátedra. Y muchas universidades lo seguimos teniendo, ¿no? Y la cátedra tiene un efecto, y aquí no me dejarás mentir, psicológico interesante, que es que el que se sube a la cátedra sabe más que los que están allá abajo. De entrada ya es, yo estoy en otra posición, tú estás en esta, y pues cada quien tiene su diferencia y su perfil. Y creo que eso es lo que debemos de empezar a romper. Y hay maneras de hacerlo. Primero entendiendo que lo más importante de las organizaciones es su porqué. Si no existe un porqué, no vas a atraer al mejor talento. Si no se identifica ese mejor talento con tu porqué, no hace sentido, así le pagues millones de dólares. Mucho de lo que he hecho para escoger las oportunidades laborales donde he estado es saber si la misión hace sentido con mi misión. Yo fui un pésimo estudiante en la preparatoria, fui corrido de 4 instituciones, acabé la prepa abierta, muchas cosas interesantes. Entonces, mi porqué en la vida se convirtió en buscar educar a la sociedad de una manera en donde yo no fui educado. Y sí, ya en la universidad demostré que el sistema estaba medio roto porque ¿cómo fue posible que un mal estudiante de la preparatoria hubiera sido el mejor estudiante de un grupo de universidades? Premiado y tal, y si el sistema en realidad no funcionaba. Y entonces empecé a encontrar porqués como este. Este es un porqué muy poderoso. Proveer acceso universal a educación de clase mundial. Y dije, wow, qué interesante. Es decir, que cualquier persona en el mundo tenga la misma oportunidad de desarrollar su talento. Dije, yo quiero aportar a ese porqué. ¿Y qué crees? Que curiosamente las personas que alinean su porqué con el porqué de la institución son las más exitosas. No te cuesta trabajo tomar solamente 5 días de vacaciones o exigirle a la institución que yo tome vacaciones igual que los docentes o tal. Se da como algo muy orgánico, muy natural, muy de confianza. Tú cuidas de mí, yo cuido de ti, vamos para el mismo lado, adelante. A lo mejor un poco lo que debemos de pensar es cómo lo hacemos y cómo nos acompañamos de cosas como los datos que les voy a enseñar hoy para hacer que lo que forma parte de nuestra organización sí se sienta parte de nuestra organización. El famoso pónganse la camiseta, ¿no? Yo te pago con pizzas las horas extras, ¿no? Oye, es que el sábado te tienes que venir a una capacitación. ¿Por? Pues porque yo tengo que venir y tú vas a venir. Ah, bueno, perfecto. Fíjense algo súper interesante. No se alcanza a percibir, pero les voy a mandar esta información por correo. Pero para que se den una idea, en la simbología de los colores, lo que ven son los rojos y los naranjas y los amarillos, son oficios que no requieren un título universitario, ¿ok? Y entre más grande y más pegado a la derecha está esa bolita, ese círculo, significa que van a desaparecer. ¿Por qué? Por temas de automatización, inteligencia artificial, etc. Es decir, no vas a necesitarlos. Ayer hablaba Fernando de los coches autónomos, ¿no? De Silicon Valley y los que tenemos aquí en el país, y es una realidad. Pero lo más importante es que los círculos azules son profesiones que sí requieren un título universitario. Y las que están en riesgo de desaparecer probablemente formen parte de sus organizaciones. Como por ejemplo, híjole, espero, bueno, pues hay alguno, Miguel Ángel, yo sé qué es, pero está en otra posición, los contadores. ¿Sabes cómo hacemos la declaración los simples mortales últimamente? Entras al portal del SAT, clic, 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 acepto, vámonos. Híjole, quedé a deber, ahora sí busco un contador. Quedé a favor, no hombre, esto es facilísimo. ¿Cierto? Pero lo más interesante de todo esto es que empiezan ya por primera vez en la historia a mostrarse en estos estudios profesiones que normalmente estamos cuidando o buscando tener en nuestras instituciones, sin tomar en cuenta que tal vez sean
perfiles que se dedican solamente a hacer procesos. Y que la tendencia al día de hoy es que todo se va a relacionar con algo que mundialmente se conoce como las tecnologías emergentes. ¿Ok? Me dice, oye, Cristian, pero ¿qué tanto necesito yo que mis áreas, mis departamentos, mi gente, ¿ok? ¿Qué tanto necesito que sepan de habilidades digitales o de tecnologías emergentes? Muchísimo. Y de hecho, mucho de lo que tiene que ver con las tecnologías emergentes va a determinar cómo la gente trabaja hoy. Alguien por aquí decía, es que cuando el administrativo toma las vacaciones del docente no está trabajando. O sea que es trabajo igual a ven y siéntate a un escritorio, checa la tarjeta a las 9 de la mañana y a las 6 checas de salida y entonces significa que sí trabajaste. No puede decir, oye, ¿qué crees? Te damos el beneficio que mientras los docentes toman vacaciones, trabajes desde tu casa. Enfoque distinto. Tienes tecnologías, hay muchas herramientas, no sé si sepan, por ejemplo, yo podría como organización instalarles un software legalmente, ¿ok? Que me diga cómo utilizaron su dispositivo hoy. ¿Cuántas veces abrieron Facebook? ¿Cuántas veces abrieron su correo electrónico? Word, Excel, PowerPoint, la página del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que puedo medir su productividad sin que yo los vea sentado en un escritorio. ¿Cuántos no hemos aplicado? Bueno, a veces los de TI son un poco rudos con nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos aplicado la doble pantalla, no? Estás checando ahí el Facebook y por otro lado tienes el balance financiero y entonces llega el jefe, ¡chin!, cambia el balance, ¿no? Se va el jefe, le pongo al Facebook. Vamos a sincerarnos, estamos entre amigos. Pero lo más interesante es la tendencia del trabajo. De repente me dicen, oye, es que no hay empleo para nuestros egresados. No hay empleo en las economías que necesitan empleadores. Esto que ven en pantalla son las tendencias del Foro Económico Mundial en donde van a requerirse más profesionistas. Y mucho de lo que se ve aquí tiene que ver con las tecnologías emergentes. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Tú hablabas hace rato de no nos vayamos tanto con la tendencia artificial en ciertos momentos. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que básicamente en un Zoom puede medir qué tanto interés hubo de la persona que me está escuchando y en qué momento cuando dije qué palabra. O al revés, en qué momento la persona que estoy entrevistando o hablando con encontró a través de su tono de voz, dónde miraba, su gesticulación, etcétera, etcétera, si me estaba mintiendo, si estaba diciendo una realidad, si estaba insistiendo en un dato, etcétera, etcétera, etcétera. Esa herramienta, por ejemplo, la están utilizando los ejecutivos de ventas. Si a lo mejor yo te estoy vendiendo un tiempo compartido y cuando dije la palabra Cancún, tú desarrollaste algo distinto, ahí es donde le debo de pegar. Entonces, todo este tipo de tecnologías emergentes están impactando, porque eso de lo que define ahora es en dónde y cómo desarrollar el talento. Fíjense bien esto, 80% de los directores de empresas globales le apuestan al trabajo remoto. Es más, ahora hay un gran problema, por ejemplo, en Silicon Valley, esta meca de la tecnología, por hacerlos regresar a un escritorio. Si no regresas 3 días a la semana, te corro. Bueno, alguien me querrá trabajando en mi casa, en mi armario, en mi sótano, etcétera. También platicábamos con Fernando y Raúl ayer, los mismos docentes. Oye, ¿y tienes la opción de que pueda dar mi clase por Zoom? No. Es que me tardo 1:30 en llegar a tu campus. O sea, la clase dura 45 minutos y voy a gastar 3 horas en ir y venir a tu organización. ¿Me lo vas a pagar?
porque en ese tiempo puedo dar otra clase para otra universidad en otro sentido, ¿no? Luego, hay un tema de transformación de cómo se ve y se consigue el talento. Normalmente lo hacíamos linealmente, es decir, buscábamos en la zona, buscábamos los profesionistas que estaban a nuestro alrededor, que se casaran con nuestra política, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos un fenómeno post-pandémico, global, muy interesante. Hoy nada te detiene que una persona en Venezuela dé una clase. Oye, pero es que la legislación, ¿cómo le pago? ¿Qué le pago? ¿En dónde le pago? Etcétera. Ya son problemas más administrativos, pero de talento no lo son. Por ejemplo, no sé si sepan, el primer gobierno, bueno, el primer estado que va a estar conectado satelitalmente en México, es decir, cualquier punto del estado va a tener una conectividad en internet, es Mérida. Y lo va a hacer a través de una de las empresas de Elon Musk que se llama Starlink. Entonces eso significa que una persona en una comunidad podría estar trabajando, ¿ok?, para cualquier compañía global si así lo quisiera. Es más, hay un proyecto de Amazon bien interesante, pueden entrar a buscarlo, y te ofrecen una base de, creo que son 50,000 empleos, cuáles podrías hacer en los tiempos que tienes libres en tu casa. Y por ejemplo, para las madres de familia eso es brillante, o para los padres que están a cargo de sus hijos, o qué sé yo, híjole, yo solamente podría trabajar de 9 a 11 de la noche. ¿En dónde? En línea. Si son 9 o 10 de la noche en México, probablemente son las 9 de la mañana en Japón o en Turquía o qué sé yo. Entonces ya no nos detienen ese tipo de factores. Como creo que les comentaba ayer, mi equipo legal está en un lado, el financiero el otro, el recurso humano el otro. No nos detenemos, tomamos unas juntas, unas llamadas, etcétera. Entonces realmente ya no es un factor de estructuras rígidas, sino qué haces para que tu estructura sea igual o mejor de funcional, ¿ok?, con unas herramientas. Digo, aquí no lo alcanzan a ver, pero les quería dar un poco de los datos que analizamos. Coursera tiene 120 millones de usuarios alrededor del mundo. Estamos sentados en el Consejo del Foro Económico Mundial y hacemos mucha investigación en tema de habilidades y competencias. La TAM es una región bien importante para nosotros, tenemos 20 millones de usuarios, México es el tercer consumidor de Coursera en el mundo, y les voy a dar algunos datos de cómo la gente está utilizando esta plataforma. Fíjense lo que están buscando. En habilidades humanas, eso es Latinoamérica, ¿ok?, hay mucho de administración de personas, hay mucho de change management, administración del cambio, es decir, ser más ágiles al cambio. Storytelling, ¿quién me puede decir qué es el storytelling? Y si ustedes tienen programas para fomentar el storytelling en sus departamentos. A ver, platícame, ¿qué viene a tu cabeza? Áreas de juego, ¿no? Zonas donde puedes estar en una forma más de distracción para poder pensar, ¿no? Ok, dice como espacios de colaboración para pensar. No necesariamente, pero también es muy importante. El storytelling es la habilidad más importante porque todos nos vendemos de alguna forma. Conectando con lo que decías hace un ratito, la verdad, desde mi perspectiva, una entrevista de trabajo es cómo me vendo hacia ti. Alguna vez contraté a una especialista en reclutamiento, headhunter, para que me dijera cómo mejorar. Me dijo, muy sencillo, tú tienes que contar una historia que se basa en un modelo que se llama SAR, Situation, Action, Result. Cada vez que tú le platiques algo, como me decías, tu más grande error en los últimos 5 años o tu aprendizaje más grande, dile, mira, resulta que un día, ¿no?, le grité a mi jefe y mi jefe se enojó y me corrió. Entonces lo que yo hice fue trabajar mucho más fuerte en mis habilidades emocionales y tal, etcétera, para tratar de colaborar, ¿no? Como resultado, hoy ya no me enojo tanto. Y cada vez que hagas eso, ¿ok?,
te van a comprar más la idea, y más la idea, y más la idea, más la idea. Y eso se llama storytelling. Es poner cualquier tipo de situación a través de una historia, a través de contarlo, etc. Y completamente es eso. Cuando ustedes llega un profesor hecho una furia porque alguien le gritó o porque el estudiante hizo normalmente, ¿cuál es la primera pregunta que hace? Profe, cuéntame qué pasó. ¿Y qué hace el profesor? Sin saberlo, hace un situation, action, result. ¿Cierto? Por eso, lo que están buscando desarrollar las personas y las compañías reclutar es gente que sepa estructurar más esas historias. Y colaboración. No sabemos colaborar. Otra buena jefa alguna vez me dijo, sí, adelante. Que está apagado, pero dale. Si quieres te presto no sé. O le arreglamos ahí. Ya está, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, pero en el storytelling, ¿cómo haces las historias? Ese es el punto. Porque Fíjate, para hacer historias es toda una ciencia. fíjate que en Apple tuve un gran maestro que es el director del Apple University, del área que hace el desarrollo profesional para la gente. Y él fue el director creativo de Disney y de Pixar. ¿Ok? Y justo hay un libro que se llama Creativity Inc., que es de los creadores de Pixar, que habla de cómo contar historias, cómo hacer de una situación una historia. Y es bellísimo. Les voy a dar una que espero no llorar porque me gustaba mucho. Randy, cuando te daba algo, veías a un niño, a un señor de 60 años que se transportaba a ser un niño de 8 o 9 años. Un día nos puso la película de Nemo y se sentó a 2, 3 escenas. ¿Qué les parece? Ah, es interesante, tal. ¿Saben que a Steve Jobs no le gustaba la idea? Pues saben que Steve Jobs fue uno de los primeros fundadores de Pixar. Y si yo lo defendí con un tema muy interesante. Decía Steve, oye, ¿cómo es posible? Eso es medio irreal. Pues como que un papá, el hijo tiene medio brazo y perdió a su esposa y tal. Y entonces Randy le dijo, es que, ¿qué crees? Es la historia de la vida del escritor de Nemo. Él perdió a su familia en un accidente automovilístico y el único hijo que sobrevivió perdió un brazo. Cuando ves Nemo, cuando la próxima vez que veas Nemo, seguro vas a llorar. Entonces, el arte de contar historias es simple y sencillamente entender de dónde viene la situación, cómo empata con mis emociones y entonces cómo hacemos que funcione. Y si yo logro que lo que a mí me emociona y me mueve te mueva a ti, llego al otro, que es colaboración. Una buena jefa en Apple me decía, Cristian, si tú quieres que alguien haga algo por ti, trata de entender cómo lo miden. Y si tú puedes aportar a que como lo midan sea mejor, entonces vas a ganar. Y eso es lo que está buscando la gente, si se fijan. Pero mucho, vean la diferencia de crecimiento, esos puntos que se ven ahí más, significa niveles que han escalado este tipo de habilidades en la región. Vean la diferencia entre el human skills y los digital skills. No sé si ubican el modelo de Scrum, hay certificaciones para ser Scrum Master y tal. Básicamente, en términos terrenales, es cómo desarrollar proyectos más rápido y de forma más ágil. En su caso, por ejemplo, tal vez cómo perfilar, reclutar, etcétera, de una manera más rápida, cómo hacer las gestiones de transiciones, etcétera, cómo ser más ágiles. Y una que tiene que ver con todos es la número 5, que es el User Experience. Les voy a hacer una pregunta y levantan la mano los que piensen una y los que piensen la otra, ¿sale? La pregunta es, ¿una puerta se jala o se empuja? Piensen muy bien lo que van a responder. ¿Una puerta se jala o se empuja? Levanten las manos los que piensen que la puerta se jala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno.
Y los que piensen que la puerta se empuja, ¿y ustedes qué piensan? ¿Por qué no alzaron la mano? Exacto. Fíjense que la palabra que más acostumbramos decir cuando no tenemos seguridad de lo que vamos a contestar es depende. Pregúntele, yo vengo del mundo de TI y algo que los TIs hacen constantemente es contestar depende. Hagan la prueba, el ejercicio social. Oye, ingeniero, ¿me compro una PC o una Mac? Depende. Oye, ingeniero, ¿me debo de conectar a este sitio o a este otro? Depende. Siempre es depende, ¿no? Tenemos los TIs, tenemos dependicitis. Pero bueno, ese depende es qué experiencia quieres dar. ¿Qué es lo que domina en esa experiencia? En realidad, la regla dice que por seguridad las puertas se deben de empujar. Si estás en una posición de crisis y ahorita aquí se empieza a incendiar, todos salimos y ¡pah! Pero si la tienes que jalar, híjole. Pero en la casa, si nosotros empujamos una puerta, perdemos espacio útil. O avientas a alguien. Entonces, ¿qué experiencia quieres dar? Y en el caso del tratamiento humano, híjole, hace toda la diferencia. Hay gente especializada en saber cómo te vas a tomar la coca, cómo vas a abrir ese refresco, cómo vas a entrar, cómo vas a salir. Todo tiene que ver con experiencias. ¿Cómo haces un onboarding? ¿Cómo sería los primeros 5 minutos de un nuevo empleado en tu organización? ¿Cómo es? No cómo debería de ser, ¿cómo es? Cuéntanos. Bueno, lo llevamos al área. Los primeros 5 minutos sí. Es recibirlo en gestión de talento, presentarnos y llevarlo al área donde va a trabajar. Bueno, en teoría su jefe que directo ya lo conoce porque hubo una entrevista previa y le mostramos el área donde va a trabajar y le damos instrucciones sobre el comedor y los accesos. Okay. Más como la forma en la que trabaja la organización. Les voy a decir cómo hacen el onboarding en Apple. Llegas, antes de cualquier otra cosa, se forma toda la oficina en una fila india y te hacen empiezan a aplaudir, clapping. Y al final de la fila india está el director general de esa unidad de negocio con una camiseta que dice generación tal. Welcome to Apple. ¿Qué le costó a la organización? Realmente no mucho, solamente dijo, híjole, si yo logro que este momento sea inolvidable para esta persona, probablemente ese tema de retención pueda ayudarme un poquito, ¿no? ¿Cuántos no desean, no sé, por ejemplo, los amigos de la náhuatl, todos desean a Leoncio, ¿no? Es el peluchito de león que tienen increíble. O a los del TEC el borrego, ¿no? O así. O el cuchillo que me regaló ayer Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo haces para que eso genere una experiencia? Porque no solamente es conectar con la mente, es conectar con el corazón. Pero ya lo que te está diciendo es que la gente lo está requiriendo. Fíjense lo que pasa con los 6 millones de usuarios que tiene Coursera en México. 47%, ¿sabes desde dónde toman los cursos? Desde su teléfono. Cuando yo vi este dato por primera vez dije, yo pensé que se sentaba en una computadora oficialmente, tenían su libretita a un lado, ¿no? Le ponían play a los videos y a todo y era como una experiencia formal. Y no, mientras están moviéndose en un camión a otro porque no necesitas internet para consumir el contenido de Coursera, están tomando uno, mientras están en el tráfico en el coche, ¿no? Cuando están cocinando, los hijos están cenando, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que me llena de mucho orgullo, 52% de nuestros aprendices son mujeres. Y en muchos de los reportes de empleabilidad, lo que nos han dicho estas mujeres es que por primera vez logramos conectar en su desarrollo profesional pensando en que puede ser a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier espacio. No alcanzan a verlo, lo van a recibir en el reporte que les voy a mandar,
pero básicamente lo que medimos, y creo que podría servirles muchísimo, se llaman índices de competitividad. Y lo que hacemos es mapeamos a todos los países y regiones del mundo para saber qué tipo de habilidades y competencias están buscando desarrollar, ¿ok? Estos son algunos datos, como les decía, y están incrementando constantemente. Tú me puedes decir, no, es que si yo les pongo una capacitación en línea, ¿cómo me aseguro que la tomaron? Yo tengo datos que les puedo decir que es más efectivo que lo que está pasando ahorita. Los datos dicen que solo el 5% de los que están en esta sala, en mi conferencia, van a hacer algo con lo que les puse hoy. Unos ya le están escribiendo a su novio, a su esposa, que los mezcales estuvieron muy buenos ayer, ¿no? Otros, híjole, ya llevo mucho tiempo sentado. Otros le dijeron que lleve la leche hoy, ¿no? Otro está pensando que ya tiene que pagar la tarjeta, porque también no utilizamos la ciencia con nosotros. ¿Saben cuánto tiempo me pueden poner atención ustedes, científicamente? ¿Cuánto? 20. En realidad son 21 minutos. Si han visto las conferencias de TED Talks, duran 21 minutos máximo. Porque el tiempo de atención que me puede poner un adulto es de 21 minutos. Y si no hago que se rían o pase algo que haga reset a su mente, pues tú le dices, te voy a dar una capacitación de 5 horas el sábado, ¿no? De el ideario de la universidad. ¿Cierto? Y ya, como me pasaste lista, ya suman las 5 horas al programa y ya con la ley cumplo y tal y tal. ¿Aprendiste algo? No lo sé. Y luego la otra es que nos ayuda mucho esto porque lo que está sucediendo, por ejemplo, el programa de staffing más grande que tenemos en México es con la Universidad de Guadalajara, una universidad pública, la tercera en tamaño en este país, y ellos capacitan 10,000 docentes a través de Coursera. Y en dos vertientes, una es formativa regulada, es decir, didáctica, pedagógica, etcétera, y otra le dicen, oye, si tú eres contador, ¿por qué no agarras un curso que tenga que ver contigo? O si eres administrador, o si eres líder, tal. Y les ha funcionado increíblemente bien. Y la otra perspectiva de lo que está sucediendo mucho en el mundo es el desarrollo profesional a través de lo que le llamamos microcredenciales. El mundo corporativo hoy pide que los programas de habilitación, capacitación, etcétera, duren menos, pero que tengan algo de validez, ya sea por la industria o por la relevancia. Si yo te dijera, ¿te gustaría tomar un curso en Stanford? ¿Qué me dirías? Sí. ¿Qué te detiene? ¿Sabe, Cristian? Es obvio. Primero, no es nada barato. Segundo, no tengo el tiempo. Tercero, aunque me fuera becado, mi esposo y mis hijos pues no me dejarían, ¿no? O XYZ. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer más corta esa brecha? A través de las plataformas digitales. Fíjense, este es un ejercicio que hicimos, lo acabamos de publicar y ustedes van a tener la forma de descargarlo. Es un índice de empleabilidad. ¿Qué es lo que piensan los empleadores al día de hoy y los estudiantes que quieren ser empleados? Y México tiene datos interesantes. El 90% de los estudiantes piensan que los certificados son buenos. ¿Pero qué crees? Los empleadores también lo piensan. Me gustaría que levanten la mano, ¿quién de ustedes, como parte del currículum y las credenciales que tiene una persona que van a contratar, piden también certificados de industria, por ejemplo? Sí, certificados, por ejemplo, no sé, hay certificados de Project Management, están los famosos belts, ¿no? De Six Sigma, el Yellow, el Black, no sé qué. Depende para qué quieras el perfil, pero una de las preguntas debería ser, oye, ¿y a ti quién te valida en la industria? Porque me dices que el título valida tus conocimientos, de acuerdo. ¿Quién valida tus habilidades? ¿Quién valida tus competencias? Y ahí es donde de repente no funciona tan bien. Porque los empleadores ya en el mundo corporativo es la primera pregunta que hacen.
¿Sabes cuántos de los empleadores que les he platicado me pidieron mi cédula profesional? Obvio hicieron el background check, pero ellos no quedaron como el investigador, ¿no? El que no cree en ti. Ah, ¿tú dices que eres maestro? Ah, pues, bienvenido. Por atrás, ¿no? Había un investigador viendo a preguntar si mi cédula era válida o lo que sea que fuera. Pero al final la pregunta es, ¿quién te valida? ¿Qué has hecho? ¿No? Ah, bueno, pues hice este curso en IBM o este curso en tal o este curso o esta certificación. Ahí es donde está ahorita mucho de lo que están buscando. Pero las características de estas certificaciones tienen que ver con dos grandes factores. ¿Quién la respalda y qué tan relevante es en la industria? ¿Tú tomarías una certificación en reclutamiento en la Universidad de Chabelo? Pues no, pero tal vez si te da un certificado Deloitte, ¿no? O McKinsey, y dices, ah, puede ser que sí. Pero a veces, y Latinoamérica es la región que tiene mucho eso. Depende de quién te valide, es qué tan relevante eres en el mercado. ¿Ok? México tiene características muy interesantes, ¿no? El 94% de las empresas que encuestamos contratan en base a competencias. Y para ellos la parte de demostrar competencias es a través de certificaciones o especializaciones de industria. ¿Ok? Hay bastantes, por ejemplo, en Coursera tenemos 500 especializaciones que vienen de universidades y 84 certificaciones que vienen de industria, por ejemplo. Fíjense, es interesante la influencia en el mercado profesional, pero lo que más me llama la atención son que las economías que están siendo más agresivas en temas de empleabilidad le están dando mucho más relevancia a este tema. Es más, ¿por qué no llevar a tus colaboradores a un proceso de certificación que tú diseñes? No sé si hay alguien aquí de Insurgentes, de la Universidad de Insurgentes, tal vez no, pero ellos me enseñaron el otro día un modelo de certificación y competitividad que están diseñando para toda su planta docente. Es decir, mira, aquí están 5 niveles de docente, este es el certificado 1, el 2, el 3, y cada vez que vas pasando uno, vas a subir tantos escalafones, el nivel salarial va a subir a tal, etcétera, O sea, es más claro lo que se debe de hacer. Y nosotros, pues lo que hacemos realmente es conectar eso, es decir, conectar el conocimiento con los que requieren desarrollar estas habilidades. Nosotros, yo medio en chiste y despectivo digo que somos el Oxxo del contenido. Coursera no crea contenido. Coursera solamente administra contenido que viene de dos fuentes, las mejores 200 universidades del mundo y las corporaciones de industria relevantes en el mercado profesional. Pero lo que sí hacemos muy bien es trabajar con los datos y poder generar tendencias que hagan sentido en todas las áreas del conocimiento. Y una pregunta que normalmente le hago a gente que trabaja en sus posiciones es ¿cómo puedes desarrollar un plan de vida o carrera o un lifelong learning para una área en donde normalmente el conocimiento de esa profesión, de esa área, es desconocido para ti? Por ejemplo, muchas de sus universidades están lanzando carreras en ciencia de datos, inteligencia artificial, robótica, mecatrónica, etcétera. Cuando tienes que perfilar a un docente y lo tienes que buscar, ¿cómo le haces? Y a lo mejor la mejor manera es, oye, a ver, vamos a buscar qué certificados hay y cómo los puedes demostrar. Porque hay en todas las áreas del conocimiento. Y también el aprendizaje no tiene que ser frontal. A veces otra cosa que tenemos muy rara en las organizaciones educativas es que entre más horas compruebes, tu grado es más alto, ¿no? Es que un diplomado tiene que durar 120 horas o más. Si dura menos, entonces es un curso. Y si dura 4, es un taller. Ah, entonces como de más horas me quede en el salón de clases, el conocimiento por ósmosis va a llegar a mí y va a estar más interesante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Desarrollamos una estrategia muy similar, en donde si lo que tú quieres es desarrollar una habilidad rápida, entra y toma un contenido corto. ¿Quién no ha aprendido algo en YouTube, por ejemplo? ¿Cómo cambiar un foco? Video, perfecto, le voy poniendo pausa y ya, lo logré. ¿Cómo prender carbón?
Ya si te vas un poco más profesional, nosotros tenemos temas como cómo hacer un macro, ¿no? Una gráfica, un no sé qué, pero después vas subiendo hasta que ya ese conjunto de conocimientos y competencias se convierten en programas de especialización o certificación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora en qué estamos trabajando, porque les puede llamar mucho la atención, este clicker está bien interesante. Ok. Lo que estamos haciendo es ayudando a las organizaciones a que estas rutas profesionalizantes tengan un sentido. Les voy a dar un ejemplo. Si uno de tus colaboradores entrara hoy a Coursera, tú podrías prender una función que se llama skill sets o sets de habilidades. Y a través de lo que conoce, lo que sabe, lo que inyectaste de su información y lo que él te contesta, va a decir, yo creo que a tu perfil profesional le hace falta aprender algo de Scrum, algo de storytelling y algo de colaboración. ¿Te gustaría aprender algo de eso? Sí. Y crea una ruta. Y te dice, en comunicación tienes, o en colaboración, perdón, tienes desarrollado tu habilidad en tanto porcentaje. Y te lo da muy gráficamente. Y entonces con los cursos o certificados que vas tomando, va avanzando esas habilidades y competencias. Pero no solamente eso, ahorita agregamos otra función que es, oye, podríamos ayudarte a redefinir tu carrera y tu trayectoria profesional. Y entonces, ¿qué otras cosas te gustan? Oh, me gustan los negocios, el emprendimiento, la música, Fíjate que están todas estas trayectorias. ¿Quieres que construya una por ti? Y entonces te da una ruta profesionalizante. Y te pregunta cosas que normalmente el departamento de staffing o de learning and development no te dice. ¿Cuántas horas te gustaría estudiar a la semana? ¿Cuánto tiempo tienes para tu desarrollo profesional? No, pues 15 minutos, perfecto. Te voy a hacer la trayectoria para que solo 15 minutos. Y después le pegamos herramientas de inteligencia artificial para asegurarnos que, por ejemplo, te podríamos decir, si nos lo permites, oye, nos damos cuenta que estás pasando en promedio 75 minutos en tu auto, de la oficina a tu casa. ¿Te parece si a las 6 te mando un capítulo de tu curso y lo pones ahí en la bocina? Ah, perfecto. O, oye, ¿qué crees? Esta semana no le echaste ganas. ¿Cómo ves si te pongo en tu calendario 30 minutos de estudio esta semana? No es ciencia ficción. Y lo último que vamos a lanzar ahorita en mayo es una cosa que le llamamos el pipeline de talento. Y algo lo decía creo que Raúl ayer. A ver, tú tienes, no sé, 500,000 o 10,000 colaboradores. ¿Cómo te aseguras de mapear todo el talento que está en tu organización y saber cómo se está perfilando hacia otro tipo de áreas, posiciones o simple y sencillamente a un perfilamiento para salir de la organización? Entonces el pipeline de talento es una función que básicamente te va a permitir perfilar todo lo que está en tu organización, qué tipo de habilidades y competencias tiene, cómo las está desarrollando, en dónde está mostrando interés y cosas tan relevantes como por ejemplo la media, nos pasó con estos amigos de UDG, resultaba que el jueves a las 7:30 de la noche era donde más se conectaban a tomar desarrollo profesional. O que el curso más consumido era de finanzas personales. Entonces, eso te da tendencias y con esos datos tú puedes ser reactivo. Entonces, mucho de lo que quisiera transmitirles hoy es, existen ya las herramientas que les van a permitir desarrollar a su staff y gestionar sus departamentos de una manera más, llamémosle, científica o estructurada. ¿Ok? Este reporte lo acabamos de sacar hace unos días y básicamente es el reporte de competitividad. Es decir, qué está pasando en todas las regiones del mundo, ¿ok? Y cómo se está midiendo esa competitividad y qué tanto va a afectar el entorno económico de un país. Entonces yo los invitaría a que lo descarguen, tienen que dar un formatillo y lo descargan, y de todas maneras valdría la pena, creo que es la primera vez que conectamos con estas áreas en instituciones educativas, valdría la pena que sigan mucho de lo que hacemos. Nosotros somos una organización que la misión es democratizar la educación del mundo.
Entonces, creo que mucho de lo que podrían hacer es empezar a vivir estas experiencias formativas con ustedes y después poco a poco con alguien más, con su staff. Tenemos cursos muy padres de storytelling, de gestión del recurso humano. Por ejemplo, el curso más consumido a nivel global se llama La Ciencia del Bienestar, de la Universidad de Yale. Es decir, la gente está buscando saber cómo sentirse bien. Y si les diría el top 10 de los de México, no se la creen. O sea, el curso el número 1 consumido en México es Contabilidad para no contadores. El segundo es Finanzas personales. El que me grabo mucho es el octavo, que es Primeros pasos de coreano. ¿Por qué? ¿Porque está de moda el K-pop? No, porque hay una industria que está llegando a nuestro país, ¿no? Y dice, yo quiero participar en esta industria. Y la pregunta que luego les hago a los rectores y a los directores académicos es, ¿cuántas de tus universidades enseñan coreano? No, pues vele a preguntar a la industria qué es lo que está necesitando, ¿no? Y así por el estilo. Hay uno que me llama mucho la atención y debería de estar inclusive hasta borrado, cómo escribir una tesis. Por ejemplo, es otro de los cursos. Y así por el estilo, tenemos 13,000 piezas de contenido. El otro día en una conferencia un docente me lanzó una pregunta ahí muy triquiñuela y me dijo, y creo que fue error mío también porque dije, profesor, dime, ¿de qué das clases? De energías obscuras. Y se me sonó así como Darth Vader y Star Wars y tal, ¿no? Y perdóname que te vea, ¿qué es eso? Es un tema interesante, es como gastamos energía produciendo energía. Al producir luz, gastamos energía para producir luz. Todo ese desperdicio de energía se llaman energías obscuras, lo que no vemos para producir energía. Y por obra y gracia del Espíritu Santo de la suerte, pongo en Coursera energías obscuras y la mejor universidad de Japón tiene un curso de energías obscuras. Y, no, claro, me han hecho otras que no tienen nada de sentido, ¿no? Oye, ¿tienes un curso de ley aduanal, artículo 35 de México? No, son más en tendencia. Los contenidos que ven en Coursera son contenidos en tendencias globales. Entonces, mi invitación el día de hoy es atrévanse a entender cómo este tipo de plataformas están ayudando a estas gestiones y a esta profesionalización o transformación digital de sus departamentos, ¿vale? Pues quedo a sus órdenes, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad y cualquier cosa, pues por aquí andamos. Creo que tenemos unos 5 minutillos para preguntas o comentarios, quejas, sugerencias, lo que quieran decir, con todo gusto estoy a la orden. Creo que quedó muy claro, ¿verdad? 0 quejas, 0 sugerencias. A ver, por acá hay una y por allá hay otra. Sí, gracias. ¿Qué opinas de las certificaciones de Harvard Business? Mira, lo que es muy válido en Latinoamérica específicamente es que la organización o el apellido de la organización pese en el mercado, ¿no? A veces tenemos esa mala tendencia porque he visto cursos de muy buenas universidades que son malísimos, ¿no? Pero que el nombre de la universidad es muy relevante. Son muy buenos. A ver, hay compañías muy buenas, está MIT, está el mismo EDX, está 2U, o sea, hay mucho mercado. Yo creo que lo que no debemos de caer es en… Mucho de lo que hacemos es tratar de que la habilidad que se obtuvo se compruebe de alguna manera. Sea aplicable también. Exacto, porque, por ejemplo, mucho de lo que ves en los procesos de certificación tiene simuladores, tiene casos, evaluación de pares, etcétera. Entonces, cuando solamente el contenido es muy frontal, es decir, consúmelo y no compruebo más que con un examen que obtuviste el conocimiento, realmente no estás demostrando habilidad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, muchos de los procesos de certificación que hacemos tienen un componente muy grande en simuladores, que alguien más te evalúe, entregas proyectos, te regresan proyectos, entonces eso hace más interesante la gestión. Y lo otro es que están conectados con empleadores que lo están buscando ya. Por ejemplo, tenemos el caso de Salesforce, es una empresa global, tal vez algunos de ustedes ocupen en sus organizaciones Salesforce, y donde dicen, es más, yo le pago a la universidad porque el estudiante tome este certificado. Y cuando tome el certificado y lo acabe, lo contrato. Imagínate qué belleza que tú ya le puedes decir a un estudiante, si le pones un poco de empeño aquí, vas a tener ya un trabajo salido. No conozco ninguna universidad, y corríjanme si alguien tiene esa promesa de marca distinta, que si yo voy a tu universidad, como pitch de marketing me digas que me aseguras un empleo cuando yo tome un programa de tu institución. Entonces son las cosas que están cambiando realmente. Ahora, del otro lado tenemos unos players medio raros que están tratando de hacer buenos intentos, pero que también confunden al mercado. Te puedo dar marcas como Creana, Platzi, Crack the Code, tal. Son como estos players. Hay uno muy que se llama Hotmart en Latinoamérica, pero son cursos de todo y básicamente son personas que suben sus contenidos. Y la persona puede tener cierta trayectoria, pero no es una organización respaldando el contenido. Y justamente complementando algo eso también, uno de los problemas que también en estas tipo de capacitaciones es el tema de conectividad hacia el usuario, ¿no? Que creo que ese es el gran reto que se tiene con este tipo de, como tú, lo que tú manejas, ¿no? Sí, nosotros algo que tuvimos como un muy buen acierto fue ese, la plataforma tú la puedes descargar en tu teléfono, en tu Apple TV, en la computadora, donde quieras, y decirle que la mayoría del tiempo lo vas a consumir offline. Entonces va a descargar todo el contenido, tú lo vas a consumir y en el momento en que tenga la oportunidad el dispositivo de volverse a conectar, va a sincronizar toda tu información. Yo creo que lo más relevante de estas plataformas es la data que te puede dar. E inclusive tenemos unas gráficas bien padres de benchmark. Es decir, por ejemplo, tus ingenieros, ¿no?, a qué nivel mundial están en competitividad. Entonces tú puedes saber si van arriba, abajo, tus financieros, tus mismos directivos, etcétera, y qué necesitan tomar, ¿no? Entonces va por ahí. Por allá tenemos otra, a ver si me ayudan por ahí atrás. Pues muchas gracias por la exposición, muy bien, la verdad. Muy rara, ¿no? No, muy bien. Exacto. Aquí la pregunta que tengo es, ¿cómo Coursera nos podría ayudar, por ejemplo, con el Google académico, en el rollo de la educación? No solo para encontrar contenidos prácticos, sino también de investigación. Uh-huh. De hecho, pues, la anécdota, cuando uno está niño, va uno a una biblioteca y ve el infinito, ¿no? Sí. Todos los libros, pues es el infinito. Sí. Ahora el infinito está en los ordenadores. Sí. Entonces, ¿cómo encontrar, cómo Coursera nos puede ayudar a nuestras organizaciones a encontrar artículos para nuestra aplicación en el área de recursos humanos, de investigación académica también? Mira, algo que nos dimos cuenta después de alcanzar, justo en la pandemia, Coursera pasó de 20 millones de usuarios a 84 millones de usuarios. Y con ese crecimiento exponencial, nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo malo, estábamos poniendo demasiada oferta de contenido. Entonces tú llegabas y decías, quiero aprender liderazgo. Claro, te aviento 400 cursos. ¿Cuál es el que me sirve? ¿Quién sabe? Entonces, lo que hicimos fue meternos mucho a la ciencia de datos, ¿no?, para ayudar primero a perfilarte y entonces, a partir de ese perfilamiento, poderte mandar lo que haga sentido para ti. Y mucho de lo que tienen los cursos, y eso lo agradezco mucho, por ejemplo, tomé la especialidad de liderazgo de Northwestern, de la Universidad de Kellogg's, de la Escuela de Negocios de Northwestern, que es Kellogg's, una de las más relevantes a nivel mundial.
y la que creó el curso es una autora de bestsellers, de negocios y tal, y mucho de lo que hacen los autores en los cursos es te llevan a más. Te dicen, oye, aquí te dejo esta recomendación, te dejo este libro, te dejo este artículo, te dejo tal. Entonces eso te permite tener como una base más clara de investigación, ¿no? Y lo otro que les aconsejo mucho, creo que les puede servir muchísimo, son todas este tipo de organizaciones que están haciendo tendencias a futuro en distintas áreas del conocimiento. En mi perspectiva, la mejor que está haciendo un trabajo se llama Holon IQ. De hecho, muchos de sus rectores van a ese foro cada año y les encanta y se lo apartan en la agenda. Así, HOLON-IQ. Holon IQ, ellos hacen predictividad de habilidades y competencias en muchos mercados utilizando máquinas de inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, el último reporte que hicieron, no el penúltimo, porque ellos también hicieron uno de credenciales, es toda la tendencia de habilidades y competencias en las organizaciones educativas. Y hay una sección que justo habla de los departamentos de staffing, cómo se van a convertir, qué tipo de cosas necesitan tomar en cuenta, cómo deben de hacer transformación digital. O sea, son las organizaciones que siempre deben de estar ahí en tu lista de favoritos o en los mensajes, ¿no? Esas tendencias a veces nos olvidamos, ¿no? Decimos, no, pues es que yo no tengo que ver nada con los bots, todos los días tienes que ver con un bot. Hagan una llamada al centro de atención de Palacio de Hierro, van a pensar que es un humano y ¿qué crees? No lo es. Y habla bien interesante. Sí, maestro. Primero agradecerte la excelente exposición. Ahora es una pregunta inclusive, aprovechando que están también las otras consultoras, el modelo educativo tiene 200 años instalado en México y es un cambio el que se necesita significativo. En otros foros del mismo FIMPES nos han dicho, y les dijeron a los rectores, vino una consultora de Finlandia y dijo, la chequera lista porque los maestros, el 80% no está preparado para un cambio disruptivo en el modelo educativo. Y entonces nos decía una de las consultoras, cuidado cuando te mandan un perfil de puesto porque no siempre es lo que se necesita. Y entonces, ¿qué hacemos como gente? Por un lado tenemos la responsabilidad, gente de RH, de hacer esa selección de personal, de encontrar los perfiles adecuados. ¿Cuál es nuestro reto? Porque si nos esperamos a que la academia reaccione y cambie el perfil en lo que nosotros necesitamos, pero con la responsabilidad de un modelo, aparte de la educación en línea, modelos educativos, dije antes, como el de Finlandia, que ya le puso en la torre a todo lo demás y está dando resultados, ¿qué hacer nosotros como gente de RH? ¿Proactivos o reactivos? También se vale ambos, ¿no? Sí, ahorita, también se vale ambos, pienso. A veces, cuando ayer hablaba Raúl de, no, es que tienen que pensar en Big Data y tal, en la cena con los mezcales decía, oye, creo que les pusimos el visionary muy alto, ¿no? O sea, ¿qué cosas simples debes de hacer? Y las cosas simples de hacer es, oye, ¿qué sí puedo replicar hoy y ahora y mañana? ¿No? Ejemplo, oigan, yo sé que la universidad, yo estoy casi seguro que por lo menos el 50% de las universidades que están aquí sentadas tienen Coursera. Estoy casi seguro. Oye, quien está administrando las licencias, necesito 10 o 15 porque voy a empezar a hacerle a este staff que lo detecté que tiene estas deficiencias en gestión de talento, lo que sea. Oye, ¿qué crees? Has sido galardonado, te vamos a dar esta certificación sin costo. Y cosas así. Yo estoy haciendo una idea ahí interesantísima que en el momento que sea una realidad se las comparto. Creo que una de las cosas que más duele es que siempre te dicen que tu motivador más grande debe de ser intrínseco. Debe salir del corazón, ¿no? Debe estar apasionado de la educación. Oye, ¿por qué no puede ser extrínseco? Está mal, ¿saben? Singapur tiene un modelo bien interesante que pueden buscar, ya tiene muchos años, que se llama The Skills of the Future, las escuelas del futuro. Y una de las cosas que me sorprendió, y se las preguntaba en algún momento a algunos directores financieros de instituciones educativas, si era posible, y llegamos a la conclusión que sí. En las instituciones de Singapur, si eres rankeado como el mejor docente de tu organización, te dan de bono 1 año de salario. Si tú empiezas a hacer números, en realidad no es nada para una organización.
y el costo percibido de la comunidad es muy grande. Pero son cosas tan interesantes como, oye, te has sido acreedor a 30 minutos de no hacer nada, ¿no? Sin que nadie te cuestione, o sea, cosas que puedan ayudarte, y los datos igual. Oye, te damos un pase para esto, te damos ese tipo de cosas, o sea, empezar a trabajar en ese sentido. Pero si no hacemos nada, nos quedamos en el mismo lugar. No sé si quieras aportar algo más, maestra, ¿no? Ahorita aquí en el break. Bueno, chicos, los tengo que dejar, pero cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Cristian Hernández Quirós de Coursera, muchas gracias. Y ahora el rector Miguel Ángel Hernández de la URCE le va a otorgar un reconocimiento. El aplauso para el maestro Cristian.